Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver más a detalle lo que son las pruebas unitarias. ¿Ok? Para empezar, una prueba unitaria es aquella que verifica una pequeña porción de código. Nosotros lo vamos a llamar unidad. Lo debe hacer rápido y de forma aislada. Es decir, que no debe como que interactuar con otras pruebas unitarias, ¿no? Eh, Cualquier cosa que no caiga dentro de esta definición caería fuera de lo que es una prueba unitaria. Podría ser entonces otro tipo de prueba. Eh, Y a día de hoy existen dos escuelas principales, dos estilos de escribir pruebas unitarias siguiendo esta definición, que son la escuela clásica y la escuela de Londres. Am, para ello tenemos que entender primero una cosa. Normalmente cuando nosotros escribimos código, usualmente solemos depender de otras piezas de código, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una función que depende de otras funciones o de una clase que depende de otra clase, ¿no? Vamos a poner dos clases así. Entonces, vamos a tener una dependencia con ambas, ¿no? Este sería como que nuestro sistema que vamos a probar, system_test, y esto sería pues una dependencia, vamos a llamarle dependencia 1 y esta dependencia 2. Entonces es muy común que nosotros tengamos la pieza de código que vamos a probar y que esta dependa de otras piezas de código, que pueden ser clases o principalmente clases o funciones, ¿no? Usualmente vamos a, a ver en muchos casos en los que hagamos pruebas eh, que estas dos dependencias que tenemos aquí se van a moquear. Es un término muy común. ¿Okay? El término exacto sería test double. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Significa básicamente crear un objeto que tenga las mismas características, es decir, si esto es una clase con un método sumar, pues creamos un objeto que tenga el mismo método sumar, que reciba los mismos parámetros y devuelva los mismos tipos de datos. De esa forma nosotros podemos usar esa clase, bueno, un objeto de esa clase falsa que hemos creado dentro de nuestro test cuando vayamos a probar esta unidad. Y es aquí cuando pues las distintas escuelas, tanto Londres como la escuela clásica, pues tienen una forma de ver cuándo deberíamos hacer un objeto falso para poder hacer las pruebas, ¿no? De estas dependencias. Cuando cambiamos esa dependencia, en vez de usar la dependencia real, por una dependencia falsa. Voy a crear acá un ejemplo muy brevemente, porque esto no es un editor de código, pero para que se hagan una idea. Imaginemos que tenemos una clase que vamos a llamar, lo voy a escribir así, bueno, lo voy a escribir de hecho así, producto. ¿Ok? Y esa clase de producto tiene un método, eh, por ejemplo, vender, algo así. Y recibe pues la cantidad, un número. ¿Ok? Ese producto internamente al llamar al método vender, lo que va a hacer es va a tener una referencia a un objeto de un store, en este caso lo voy a llamar tienda para que sea más claro, una tienda, que va a tener pues un método que se llama reducir stock, ¿no? Vamos a verle cantidad. Ok, entonces cuando se llama el método vender de la clase producto en un objeto, ¿no? Este internamente pues va a tener una referencia a un objeto tienda que va a llamar al método reducir stock con la cantidad dada. Es decir, vamos a tener una dependencia, ¿no? Lo podríamos ver de esta forma, de hecho. Si tenemos esto de aquí, yo voy a crear un objeto así. Nuestro producto dependería de tienda. Uy, así, de esta manera. Listo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Cuando nosotros queramos probar el método vender de producto, tendremos que de alguna manera crear el objeto tienda porque este lo va a necesitar, dado que internamente va a llamar a reducir stock. Entonces, pues
necesitaremos enviarle un objeto tienda. En la escuela clásica, nosotros, dependiendo del tipo de dependencia que tengamos, vamos a utilizar el objeto real, es decir, tienda, u un objeto falso, un test double, que puede ser en este caso un mock. Básicamente una clase que pues no tiene ninguna lógica, sería una tienda falsa que a la hora de llamar al método reducir stock pues no hace nada, simplemente devuelve unos valores fijos o devuelve unos valores predeterminados que nosotros hayamos establecido. Y esto es importante porque dependiendo de la escuela, ellos van a definir cuándo es que vamos a crear un objeto falso y cuándo es que no vamos a crear un objeto falso, ¿ok? Entonces, muy importante. En la escuela de Londres, que es la escuela por la cual vamos a explicar, básicamente nos dice, oye, tú lo que vas a hacer es testear, hacer pruebas por cada unidad de código que tengas. Independientemente de si la lógica que quieres probar involucra muchas clases o muchos métodos. Por ejemplo, si yo tengo una clase, tengo aquí varias clases, de hecho. Vamos a poner aquí una, aquí otra. Y todas estas dependen de otras clases. Por ejemplo, aquí dependo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra, ¿no? Imaginemos que esta depende de esta depende de esta, ¿no? Esta depende también de esta y así. Entonces, lo que ella nos dice es, oye, tú solo vas a probar una unidad de código, por ejemplo, un método de una clase únicamente. Si tienes dependencias, crea un test double, crea un objeto falso, una clase falsa, para poder usar esa dependencia. No lo utilices, simplemente usa un test double. ¿Cuál es el problema ahí? Que pues, como verán, si nosotros queremos probar una funcionalidad, un flujo completo, ¿no? No vamos a poder porque según la Escuela de Londres nos dice que debemos testear únicamente unidades de código y todas las dependencias deben ser test doubles. Sin embargo, en la escuela clásica no es así. En la escuela clásica sí podemos usar test doubles en algunos casos y en la mayoría de casos no vamos a querer usar test doubles, sino vamos a usar los objetos reales. ¿En qué casos vamos a usar los objetos reales? Pues cuando estos formen parte de nuestras dependencias internas. Para eso vamos a necesitar entender pues, los tipos de dependencias que existen, ¿no? Si no es como que complicado. Así que yo voy a hacerlo con un gráfico, creo que con eso se va a entender muchísimo mejor. Vamos a suponer que esta es nuestra dependencia. Lo voy a poner acá, dependencia. Uy, así. Estas son nuestras dependencias. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de dependencias. Podemos tener unas dependencias que son compartidas. Ahorita vamos a ver qué son esas dependencias. O podemos tener dependencias privadas. ¿Ok? Las dependencias compartidas básicamente son aquellas que son compartidas por más de una clase. A la hora de hacer pruebas, obviamente, ¿no? ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, ¿qué dependencias compartidas existen? Tenemos los que son bases de datos, no sé, una cola de eventos, sistemas de mensajería, etcétera, ¿no? Muchas de las dependencias compartidas suelen ser dependencias externas, como verán, ¿no? Como bases de datos, colas, mensajerías, y suelen existir en un proceso diferente al del programa, ¿no? Solamente un programa corre en un proceso del ordenador y pues las bases de datos, colas, corren en otros procesos, ¿ok? Las dependencias privadas no son ni más ni menos que el código que tenemos dentro del programa, ¿no? O sea, son las dependencias que nosotros manipulamos y podemos controlar. De estas, pues podemos sacar dos muy claras. Dependencias que podemos mutar o dependencias que son inmutables. Acá, inmutable. Usualmente las dependencias compartidas pues también mutan. Una base de datos suele mutar, colas pues también tienen su estado, etc. Entonces no hay lío ahí. Pero en las dependencias privadas pues al tener control nosotros podemos saber si una es mutable o no. Usualmente las dependencias inmutables suelen ser
primitivos, objetos de valor, ¿no? Pongo por poner un ejemplo, ¿no? Los primitivos son pues los argumentos, por ejemplo, que recibiríamos en una función, un entero, una cadena de texto, un string, tal vez se me ocurre un número decimal, ¿no? Caracteres, etcétera. Cosas primitivas que usualmente en la mayoría de lenguajes de programación no suelen cambiar su estado. Y los objetos de valor son clases que no pueden cambiar su estado internamente una vez se construyen, ¿no? Es un patrón también de diseño, pueden buscarlo como value object, y es básicamente un tipo de datos propio que no puede cambiar, ¿ok? Y las dependencias inmutables son básicamente dependencias que, por ejemplo, clases que tienen un estado interno y que este puede cambiar, ¿no? Como lo habíamos visto aquí en este ejemplo, ¿no? La tienda al reducir su stock probablemente tenga una variable tipo stock del producto que cuando se llame a esa función, a ese método, pues reduzca la cantidad que tiene, ¿no? Es decir, estamos cambiando su estado, por lo tanto es mutable. Entonces, lo que nos dice la escuela de London es, tú puedes reemplazar, o tú deberías reemplazar todas las dependencias, como por ejemplo esta de aquí y esta de aquí. ¿Okay? Los value objects y los primitivos no los consideramos porque básicamente no suelen ser como tal dependencias, sino suelen ser datos. Imagínense ambos como los argumentos de una función que mandan eh, valores muy muy concretos como la cantidad, como una cadena de texto, tal vez un email, ¿no? Que es un value object, un nombre, ¿no? Y así, ¿no? Suelen ser dependencias, sí, pero como son inmutables, no tienen ningún problema. Esto es la London, pero lo que nos dice la escuela clásica es, tú solo reemplaza los objetos por test doubles, aquellas dependencias que sean compartidas, ¿ok? Y ahí está la gran diferencia, ¿no? Nosotros en la escuela de London tendríamos que, para este ejemplo de aquí, reemplazar tienda, dado que tienda cae en la categoría de dependencia privada y mutable, y por lo tanto deberíamos cambiarla. Sin embargo, en la escuela clásica, pues no es necesario, porque las dependencias privadas mutables no son necesarias de falsificar a través de un test double, sino que solo las dependencias compartidas. Okay, entonces está la gran diferencia entre esas dos escuelas. El tema es que a la hora de probar, si nosotros nos orientamos o usamos la escuela de London, vamos a tener un pequeño problema, y es que cuando nosotros vayamos a hacer las pruebas, vamos a estar probando únicamente un método por cada clase, básicamente. Y totalmente aislado, ¿no? Ustedes miran, bueno, pero está bien, ¿no? O sea, es un método aislado, no hay ningún problema. El tema está en que muchas veces nos interesa probar a nosotros el comportamiento observable de alguna funcionalidad. Es decir, cómo este se comporta con determinados grupos de objetos, llamando a distintos métodos, en general, en suma, ¿no? Y no independientemente cada uno, ¿no? Si nosotros quisiéramos probar, reducir stock y vender independientemente, nunca probaríamos la funcionalidad observable que es realizar una venta. La venta implica, pues, involucrar el producto en la venta y reducir el stock de la tienda. Son dos cosas que van de la mano. Por lo tanto, probarlos por separado, pues, no nos da como que valor real de qué es lo que realmente nosotros observamos a la hora de realizar una venta, ¿no? Es por eso que nosotros nos vamos a orientar en largo de todos estos videos en utilizar la escuela clásica como escuela de referencia, ¿ok? Que es básicamente usar test doubles para las dependencias compartidas. Bueno, ahora que ya tenemos más o menos una clara idea de, bueno, cómo las dos escuelas funcionan,
vamos a cambiar un poco la definición de lo que es un unit test, dado que aquí habíamos puesto que una prueba unitaria verifica una pequeña porción de código, unidad, lo hace rápido y de forma aislada. ¿Ok? Sin embargo, como habríamos visto, realmente lo que estamos probando no es una pequeña porción de código, sino lo que estamos probando en realidad es comportamiento observable. Al realizar una venta, nosotros no queremos verificar como que el método vender o el método reducir stock por separado o un método X o Y. Lo que nosotros queremos probar es la venta, es decir, todo el flujo de venta, ¿okay? Sin involucrar, obviamente, en este caso, a las dependencias compartidas, ¿no? Entonces nosotros podemos cambiar esta definición por, en vez de utilizar porción de código, vamos a colocar una unidad de comportamiento. ¿Qué es una unidad de comportamiento? Es básicamente lo que nosotros podemos observar, ¿no? Un caso de uso, podrían decirlo. ¿Ok? Obviamente sin involucrar a las dependencias externas, ¿no? Las dependencias compartidas. ¿Qué pasa si hay alguna prueba que no puede ser tratada como prueba unitaria porque no cabe en esta definición, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una prueba que, bueno, sí, verifica una unidad de comportamiento, por ejemplo, una venta, pero no lo hace rápido porque yo lo estoy probando contra mi base de datos MongoDB para ver que funcione correctamente, ¿no? Ver que en base de datos también se reduzca el stock, en la tabla o en la colección de tiendas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues, se demora, ¿no? Porque la colección de la base de datos pues está en un proceso aparte, está en la nube, etcétera, y se toma su tiempo, ¿no? Y aparte no es aislado porque tal vez otras pruebas que tengas por ahí también se conectan a la misma colección. Entonces, ¿qué pasa si mi prueba no cabe en esa definición? Entonces ahí entramos en el mundo de las pruebas integradas, ¿sí? Cuando una prueba unitaria no cabe en esa definición, vamos a decir que es una prueba integrada, que básicamente es una prueba que pues básicamente prueba una unidad de comportamiento o puede no hacerlo, ¿ok? No necesariamente lo hace rápido y no lo hace de forma aislada. Puede tener alguna de esas tres, no tienen que ser las tres en concreto, ¿ok? Entonces puede probar una unidad de comportamiento o más. Básicamente sería la negación de esto, ¿no? Puede no hacerlo rápido o puede no hacerlo de forma aislada. Ahí está. Entonces esa sería nuestra definición de prueba integrada, ¿ok? Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de las pruebas end-to-end. Básicamente las pruebas end-to-end son una prueba integrada. Si se dan cuenta, es una prueba que usualmente las pruebas end-to-end, para los que no tengan contexto, es probarlo como si fuéramos el usuario final, ¿no? Imaginemos que estamos haciendo una aplicación web y queremos hacer una prueba end-to-end. Entonces el usuario final va a ser la persona que entre a la página web a realizar alguna acción, ¿no? Imaginemos que es una tienda virtual. Entonces, ¿cuál sería la prueba end-to-end? Por ejemplo, ir a agarrar un producto, colocarlo en el carrito y realizar una compra, ¿no? Sería, por ejemplo, una prueba, ¿no? Obviamente eso tal vez involucre que se tienen que enviar un correo al usuario, que se tenga que reducir el stock, que tal vez tenga que introducir su tarjeta, realizarse una compra con un servicio externo, PayPal, yo qué sé. Si se dan cuenta, eso es una prueba integrada porque pues verifica una unidad de comportamiento, sí, básicamente es un flujo completo, pero no necesariamente es rápida porque todo eso toma tiempo, ¿no? Hablamos de que para que sea rápido tiene que correr en, pues, para los estándares de hoy en día en milisegundos, ¿no? Incluso segundos si quisiéramos ser bastante generosos, pero aún así creo que es difícil, ¿no? Considerando todos los procesos que involucra. Y obviamente no lo hace de forma aislada porque pues, está usando una base de datos que pues, la usan otros procesos, está usando un sistema de correos que es externo, ¿no? Un sistema de pasarela de pagos que también es externo. Bueno,
Entonces podremos decir que las pruebas end-to-end caen dentro de estas pruebas integradas, ¿no? Solo que son un subtipo de pruebas integradas, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color, ahí verde. Listo. Y ya, con eso hemos tenido ya más una overview de lo que es básicamente, lo que es una prueba unitaria, cómo las dos escuelas que existen, las más populares, ¿no? La escuela de Londres y la escuela clásica, interpretan lo que es una prueba unitaria y cómo deberíamos hacerlas. Recordemos la escuela de Londres, las dependencias que deben ser eh, convertidas a test doubles deben ser las compartidas inmutables, y en la escuela clásica solo las compartidas. Y la diferencia entre lo que es una prueba unitaria y lo que no cabe dentro de prueba unitaria, que es una prueba integrada, ¿no? Y cómo los test end-to-end, las pruebas end-to-end, son un subtipo de pruebas integradas, ¿ok? Lo que nosotros vamos a enfocarnos siempre es en tratar de obtener valor realizando pruebas unitarias. Es decir, vamos a creer que todo nuestro código siempre pueda ser testeado de forma unitaria, ¿no? Con el menor costo de mantenimiento posible. Recordemos en el video anterior la gráfica, ¿no? Es muy importante. Y las pruebas integradas las vamos a dejar como para casos muy críticos, para flujos muy importantes que tengamos que hacer, casos muy concretos, happy paths únicamente y cosas así. Y ya no decir las pruebas end-to-end, tal vez son muy concretas, muy específicas. O sea, probablemente tengamos muy pocas de estas. ¿Okay? Siempre tratar de enfocarnos en las pruebas unitarias. Son las que más valor nos van a aportar. Obviamente, y como verán, depende mucho de cómo esté escrito el código. Porque dependiendo de eso, vamos a poder escribir mejor pruebas unitarias o peor, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. Espero que hasta aquí, pues más o menos les haya gustado este video y que les haya servido. Igual cualquier duda pueden dejarla en la descripción. Si les ha gustado, recuerden dar su me gusta, compartirlo y nos vemos y hasta otras.